Buenos días. En la mañana de hoy vamos a explicar un tema de gran importancia, como son los vectores. Pero antes de entrar en materia, qué es un vector, es importante explicar qué es una cantidad escalar y qué es una cantidad vectorial. Se conoce como escalares a lo siguiente. Un escalar es cualquier cantidad física que está determinada por un número y una unidad que se puede especificar por completo mediante magnitud o módulo. Entiéndase como módulo dos barras al lado del vector. Y vectores se conoce como vector, o un vector es cualquier cantidad física que además de magnitud requiere de dirección y sentido para su descripción completa. Entonces, como escalares podemos encontrar, como lo dice su definición, magnitud o módulo, 8 pies, que es una cantidad de longitud, 37 kilogramos, la cantidad de masa, y de tiempo serían 3 horas. Como vector, como lo dijimos anteriormente, magnitud, dirección y sentido. Esas son las tres características que tiene un vector. Como magnitud, su longitud. Aquí lo tenemos. Un vector se representa por una flecha, la cual su magnitud está representada en su longitud. La dirección, el ángulo que forma el vector con la horizontal. En este caso podemos utilizar la letra griega teta, igual 37 grados, pero el sentido lo determina la cabeza o la flecha. En este caso, este vector, su sentido es, por decirlo así, nor-occidente. Pero en este caso podemos decir que el vector o todo vector se representa con una letra mayúscula, con una flecha arriba. Si este vector tuviera su sentido a lo contrario, entonces se pinta o se dibuja el vector a lo contrario a como está el sentido original de este vector. Es decir, si el sentido de este vector es hacia acá, entonces si el vector es negativo, toma un sentido contrario. No cambia ni su magnitud, que sigue siendo 3, ni su dirección, que es el ángulo de 37 grados. Simplemente se le coloca adelante del vector un signo negativo. Por lo tanto, la magnitud del vector sería el módulo del vector, que en este caso sería 2 barras a los lados, y el vector negativo dentro. Sigue siendo 3 newtons si estamos hablando de fuerza. Y el ángulo de 37 grados. Entonces, resumamos, la magnitud o módulo, si es de este vector, sería módulo del vector B, 3 newtons. Dirección, 37 grados. Y el sentido es determinado por la cabeza del vector, es decir, la punta. Punta, ¿hacia dónde apuntaría este? Puede ser hacia, en este caso, hacia el noreste o hacia el sureste, o dependiendo de donde se encuentre el vector dibujado. En el caso de un vector se puede sumar o se puede restar. Y hay dos métodos, el método geométrico y el método del paralelogramo. En el caso del vector m, como tenemos aquí, lo vamos a sumar con el vector n. La suma de esos dos vectores me da un vector r llamado vector resultante. Por el método geométrico, al vector m, y en la cabeza del vector m se coloca el vector n. En la cabeza del vector m se une la cabeza del vector m con la cola del vector n. Y después se une la cola del vector m con la cabeza del vector n y nos da nuestro vector resultante. Por el método del paralelogramo, como su nombre lo dice, armamos un paralelogramo. Dibujamos el vector m y en la cola del vector m dibujamos el vector n. Unimos, trazamos una paralela al vector n, una paralela al vector m, y de ahí, como su nombre lo indica, método del paralelogramo, se nos forma un paralelogramo y unimos el origen de las dos colas de los dos vectores con la intersección de las dos paralelas y se me forma el vector resultante. Una resta de vectores, al vector m le voy a restar el vector n y me da un vector resultante, que es lo mismo que decir, al vector m le sumamos el opuesto del vector n, es decir, sumado con él menos vector n, y eso nos da un vector resultante. ¿Cómo así? Si tenemos el vector m y tenemos el vector n que es negativo, entonces si este es el vector n, el opuesto sería lo contrario del vector n. Y aplicamos los dos métodos. El método geométrico, como le expliqué anteriormente, sería, dibujamos el vector m
y en la cabecita del vector m colocamos el vector n, que sería este, el menos vector n. Y unimos el origen del vector m con la cabecita del vector n y nos da el vector resultante. Por el método del paralelogramo armamos un paralelogramo. Dibujamos el vector m, que es este, y en la cola del vector n, m, dibujamos el vector n. Trazamos una paralela al vector n y una paralela al vector m y unimos y nos da el vector resultante. Entiéndase que si este es el vector n, que sería su sentido, que lo da la cabeza, si tenemos el vector n y vamos a hallar el menos vector n, pues entonces es lo contrario al sentido del vector n. A esto se refiere vector n menos vector n. Claro está, recordemos que está encerrado en su correspondiente módulo, que son 2 barras al lado y lado. Espero que esta pequeña teoría les ayude a discernir para la solución de los ejercicios que vienen más adelante. Se pueden apoyar con el video de GeoGebra que se encuentra en la respectiva guía. Buen día.